Hola, el tema que vamos a tratar hoy es de infecciones en trasplante renal. Como todos saben, el gran desafío en los pacientes trasplantados es el manejo de la inmunosupresión, y esto se debe a que si uno se queda corto con la inmunosupresión, tenemos el riesgo de que el paciente tenga un rechazo. Por el contrario, si la inmunosupresión es mayor de la que el paciente requiere, tiene más riesgo de tener infecciones. Cuando hablamos de inmunosupresiones en trasplante, el principal target de estos inmunosupresores es el linfocito T, por lo cual lo más frecuente de tener en estos pacientes es déficit de inmunidad celular. En cuanto al diagnóstico de las infecciones en estos pacientes, es todo un desafío, ya que los pacientes pueden tener múltiples etiologías posibles, por los cuales siempre se recomienda hacer un diagnóstico agresivo. Es decir, siempre hay que tomar una muestra de lo que el paciente le está pasando. Si es una neumonía umbral, si es una muestra en piel, hacer una biopsia y mandar a cultivar, no solo para gérmenes comunes, sino para gérmenes de otras etiologías como micológico, micobacterias y gérmenes patógenos más raros de encontrar, como parásitos. Otro dato importante que tenemos es que los pacientes tienen una disminución de la respuesta inflamatoria. Entonces muchas veces los cuadros que habitualmente en la población general se presentan con fiebre, estos pacientes pueden no tener fiebre. Entonces no siempre tenemos que esperar la fiebre para encontrar a un paciente con una infección. Y por otro lado, tienen múltiples causas de fiebre que no son infecciosas. Entonces un paciente puede tener un cuadro infeccioso sin tener fiebre y puede tener fiebre sin tener infección. Y otra cosa importante es el manejo de las drogas, ya que estos pacientes tienen muchas interacciones con los inmunosupresores. Acá les puse algunos ejemplos. Fíjense, inhibidores de proteasa, que lo pueden tener como tratamiento de HIV o como tratamiento de hepatitis C, los macrólidos, los azólicos. Todas estas drogas lo que hacen es aumentar los niveles de ciclosporina y tacrolimus, lo que puede llevar a una toxicidad de estas drogas. Por otro lado, la rifampicina es un potente inhibidor del citocromo P450, por lo cual podemos tener, inductor del citocromo P450, por lo cual podemos tener niveles de ciclosporina y tacrolimus excesivamente bajos, lo que puede llevar al paciente a un rechazo y pérdida del órgano. Cuando hablamos de las infecciones, siempre debemos ubicarnos en este gráfico, infecciones en trasplante. Las infecciones que ocurren después del trasplante son infecciones asociadas al sistema de salud, principalmente a la cirugía del trasplante. Entre el mes y los 6-12 meses se dice que es el periodo de máxima inmunosupresión, donde aparecen las infecciones oportunistas. Y después de este periodo, entre los 6 y los 12 meses, cuando la inmunosupresión empieza a bajar, aparecen las infecciones de la comunidad. Ahora bien, si el paciente tiene una inmunosupresión previa al trasplante, por ejemplo, una glomerulonefritis lúpica, lo que pasa es que las oportunistas pueden aparecer desde el día post-trasplante. Esto se ve que el paciente ya tiene una carga de inmunosupresión previa. Por otro lado, si el paciente presenta rechazos o presenta virus inmunomoduladores, lo que puede producir es que las infecciones oportunistas se prolonguen en el tiempo. Y si el paciente tiene complicaciones quirúrgicas, por ejemplo, un linfocele o una alteración en la vía urinaria, lo que pasa es que las infecciones nosocomiales pueden estar más allá del mes del trasplante. Y esto no se resuelve hasta que no se resuelve la complicación quirúrgica. Ubicando en el tiempo las infecciones más comunes, vemos que dentro de las bacterianas, dentro del primer mes, las nosocomiales son gérmenes intrahospitalarios, estáfilo, enterobacterias y pseudomonas. En el periodo de máxima inmunosupresión vemos gérmenes generalmente patógenos en pacientes inmunosuprimidos como listeria, nocardia, micobacterias y legionela. Y posteriormente, en el tiempo tardío, gérmenes de la comunidad como Haemophilus influenza, neumococo y estafilococcus. En cuanto a los virus, los que vemos frecuentemente en el periodo post-trasplante inmediato, principalmente es el herpes simple y menos frecuentemente el herpes 6, y en el periodo de máxima inmunosupresión, la estrella del citomegalovirus, seguido de otros virus del grupo herpes. Y en el periodo post-trasplante tardío, vemos los virus oncogénicos. En cuanto a los parásitos se encuentran principalmente en el periodo de máxima inmunosupresión y principalmente estrongiloides, chagas y toxoplasmosis son los que más frecuentemente encontramos, sin contar los parásitos intestinales, que esos también son frecuentes de ver. En cuanto a los hongos, en el periodo de infecciones intrahospitalarias vamos a ver principalmente la cándida y menos frecuentemente aspergillus y mucorales. En el periodo de máxima inmunosupresión vemos el Pneumocystis jirovesi, y en el último periodo de máxima inmunosupresión y de presentación más tardía, hongos como criptococo, histoplasma y coccidioides. Empezando por el tiempo cero del trasplante, ¿qué profilaxis quirúrgica debemos darle? En trasplantes renales, como no se abre intestino, solamente tenemos que cubrir piel, entonces la cefazolina es el antibiótico de elección, siempre y cuando el paciente no esté internado y no esté colonizado por gérmenes resistentes.
En renopáncreas, al abrir el intestino, la indicación es ceftriaxona, metronidazol. Estos dos antibióticos hay que usarlo por 24 horas, no más que esto, y salvo que el líquido de transporte venga positivo, en el cual ahí ya hay que hacer un tratamiento dirigido al germen que encontramos. Y como el páncreas viene con un poquito de duodeno, esto es altamente colonizado por hongos, por lo cual la indicación es darle fluconazol por 14 días. En cuanto a profilaxis para neumocistis y girovesis, lo que se da es cotrimoxazol, que se puede dar un comprimido lunes, miércoles y viernes, o un comprimido cada 12 sábado y domingo, y esto se da por un año. Vamos a hablar más específicamente cuando hablemos un poquito de este tema. Entonces, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes en el trasplante? Principalmente las bacterianas, seguidas de las virales, después con mucho menos frecuencia las micóticas, y por último, y muy poco frecuentes, pero muy graves, las infecciones parasitarias. Entonces, primer periodo, primer mes post-trasplante, infecciones asociadas principalmente a la internación. En este periodo las infecciones bacterianas son las más frecuentes, principalmente infección del sitio quirúrgico y neumonía. Después tenemos las micóticas, principalmente cándida, y virales, principalmente herpes simple. Entonces, ¿cómo pueden venir las infecciones en el primer mes post-trasplante? Puede ser una infección que tenga previamente el receptor y que en la evaluación pre-trasplante no la hayamos detectado. Puede ser una infección transmitida por el donante, ya sea por el líquido de transporte o por alguna enfermedad que traiga aparejada y que no la diagnosticamos correctamente en la evaluación del donante. Y lo más frecuente, que es la mayoría de las infecciones, son asociadas al sistema hospitalario, principalmente a la cirugía y al requerimiento de terapia, catéteres, etc. Bien, ¿cuáles son las infecciones del sitio quirúrgico? Las infecciones del sitio quirúrgico se clasifican en superficiales, o sea, las que no pasan la aponeurosis, y profundas o de cavidad, que son las que ya llegan a compromiso del órgano, es decir, del riñón. Estas complicaciones son poco frecuentes en trasplantes renales si las comparamos con otros gérmenes, principalmente porque son cirugías limpias. Y los factores de riesgo propios de la cirugía para estas complicaciones son vasculares, trombosis, hematomas o sangrados; no vasculares, que haya una infección superficial, esto tiene más riesgo de haber una infección profunda de cavidad, que haya disencia de la herida, presencia de linfocele, fístulas o estenosis. Y por otro lado, factores propios del trasplante, que son la obesidad, la edad del donante y receptor, o algunos inmunosupresores como el micofenolato o el emetor. La infección urinaria, que es la infección más frecuente en estos trasplantes, fíjense, este es un estudio español que más o menos el 80% de las infecciones urinarias se producen en los 3 a 6 meses posteriores al trasplante. Este es un dato importante, ¿sí? Generalmente se producen tempranamente, ¿sí? Y la incidencia es del 26% por año, y lo que podemos ver es que de estos pacientes que tienen infecciones urinarias, entre un 3 y un 27% va a quedar con bacteriuria recurrente y con infecciones urinarias recurrentes, ¿sí? Toda infección urinaria sintomática en un paciente trasplantado debe considerarse como una infección complicada. Este es un estudio que se hizo en el hospital italiano de la doctora Laura Barcan, que lo que muestra básicamente es lo mismo, que el periodo máximo de infecciones urinarias son los primeros meses post-trasplante. Y después esta incidencia baja, ¿sí? ¿Y cuáles son las opciones que tenemos de infecciones urinarias? Tenemos la bacteriuria sintomática. Para decir que un paciente tiene bacteriuria sintomática necesitamos 2 urocultivos con el mismo patógeno, mayor a 10 a la quinta, y el tratamiento de estas infecciones es exclusivamente en los pacientes que tienen el primer o el segundo mes post-trasplante, estando asintomático, o en pacientes más allá de este periodo que o tienen deterioro de la función renal que no tienen explicación de la causa, o en pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento urológico. Si no, estas bacteriurias asintomáticas no se tratan. La cistitis simple, que es el tratamiento, es infecciones exclusivamente de irritación de la vía urinaria baja, sin síntomas sistémicos, y en estos pacientes el tratamiento, si es sensible, se puede hacer por vía oral de 5 a 7 días. Y la pielonefritis, que es la infección urinaria ya del riñón, acá sí el tratamiento tiene que ser empírico endovenoso de entrada hasta tener la sensibilidad del antibiograma, y el tratamiento en estos casos es de 14 a 21 días. Cuando hablamos de bacteriemia, siempre en bacteriemia trasplante, el principal sitio de infección es el órgano trasplantado. Entonces, en el trasplante renal, la mayoría de las bacteriemias son por infección urinaria.
Y el segundo lugar de bacteriemia en este periodo, en el primer periodo, es el sitio quirúrgico. Las neumonías son poco frecuentes después del trasplante renal. Fíjense que los órganos intratorácicos tienen mucho más riesgo de neumonía y los intraabdominales menos. Y el trasplante renal, la neumonía va entre un 5 y un 10% en el postoperatorio, pero recuerden siempre que si el paciente está conectado a un respirador, tiene posibilidades de gérmenes multiresistentes y mucho menos frecuentes de aspergilosis, por lo cual siempre es recomendable tomar una muestra, es decir, una muestra respiratoria baja, y esta complicación tiene una alta mortalidad. Pasando al segundo periodo, de 2 a 6 meses, en este periodo la vedette son las infecciones oportunistas, y lo que más nos vamos a detener a hablar acá es del citomegalovirus. Citomegalovirus, fíjense, este es un gráfico de cómo fue progresando la infección. Al principio, hace varios años, era muy frecuente y el riñón es el que menos citomegalovirus tenía. Con el advenimiento de las mejores drogas antivirales y con los mejores métodos diagnósticos para citomegalovirus, la incidencia bajó en todos los órganos, salvo en riñón. ¿Y esto por qué se debe? Probablemente a la mayor inmunosupresión que están recibiendo estos pacientes. La infección de citomegalovirus es una infección que una vez adquirida, que generalmente se adquiere en periodos de la adolescencia, queda como infección latente y al tener alguna inmunosupresión, que puede ser una infección, un rechazo, tratamiento antilinfocítico, esta se puede activar. La activación puede ser solo con una viremia positiva o puede producir enfermedad. La enfermedad se produce por efectos directos del virus, que puede ser un síndrome viral, parecido a un síndrome gripal, fiebre, mialgias y decaimiento, o invasión tisular. La invasión tisular, lo más frecuente es afección del órgano trasplantado. En este caso sería glomerulonefritis. Y también una afección importante en los pacientes trasplantados es la afección de SMB intestinal. Y por otro lado tiene efectos indirectos. Estos efectos indirectos se deben a la inmunomodulación que produce este virus, entonces tenemos más riesgos de rechazo, más riesgo de daño al injerto, más riesgos de linfoma post-trasplante, y los pacientes que reactivaron CMV, hay algunos estudios que indirectamente muestran que tienen menor sobrevida que aquellos que no reactivaron. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para la reactivación del CMV? Principalmente el estado del donante y del receptor. Lo que se llama mismatch, que es donante positivo, receptor negativo, es el mayor riesgo, porque el receptor no estuvo expuesto al virus y hace una prima infección. Otros factores de riesgo son el uso de timoglobulina o el tipo de trasplante. El pulmón y el intestino tienen mucho más riesgo que el riñón, por ejemplo. ¿Cómo podemos testear a los pacientes? Principalmente con antígeno o carga viral. Ahora, si comparamos uno contra el otro, vemos que el antígeno PP65 es muchísimo menos sensible que la carga viral, por lo cual la recomendación, si tenemos ambas cosas disponibles, siempre es el control con carga viral. Si no está disponible, haremos PP65, pero sabiendo que la sensibilidad es muy baja y la positividad es más tardía con respecto a la carga viral, y tiene falsos negativos principalmente en neutropenia, y ambas técnicas tienen falsos negativos principalmente cuando la afección es gastrointestinal. Entonces, como dijimos, la carga viral es más sensible y precoz que el antígeno PP65, y lo que nos sirve es para monitorearlo y para inicio de tratamiento y para seguimiento del paciente cuando esté presente una infección. Altas cargas virales se correlacionan más con enfermedad que reactivación solo con virología. Y también sirve el índice de aumento. Si el paciente venía con cargas muy bajas y de repente hace una carga muy alta, esto también nos hace pensar que el paciente va a evolucionar hacia enfermedad. Y hay diferencias entre hacerlo en sangre y en plasma, por lo cual uno, cuando empieza a hacerlo en un laboratorio, lo recomendable es que siempre lo hagan en el mismo laboratorio, porque hay diferencias entre uno y otro, entonces es difícil el seguimiento porque los valores nos van a servir después para tomar conductas con el paciente. Cargas muy elevadas, ¿en qué nos hacen? ¿Cuándo las podemos ver? En enfermedad severa o cuando el paciente tiene una prima infección. El punto de corte es un tema, no hay un punto de corte establecido. Si bien se estandarizó la prueba de carga viral de SMB, cada laboratorio y cada centro debe evaluar cuál es el punto de corte. Por ejemplo, en nuestro centro el punto de corte para iniciar tratamiento es de 2.000 copias, salvo en pacientes que tengan una prima infección, es decir, un mismatch, en los cuales cualquier punto de corte lo consideramos positivo. En el primer episodio, por supuesto. Siempre hay que tener una carga viral de inicio el día del tratamiento, porque por ejemplo, yo hice una carga viral y el resultado me vino a los 2-3 días, en ese lapso de días puede haber aumentado muchísimo, entonces al no tener una carga basal, después me va a costar el seguimiento y interpretación de los valores, porque después hay que hacerle cargas virales semanales y con eso vamos a tomar conducta. La primera semana la carga viral puede aumentar, ¿sí? Porque el virus vive 3 a 8 días en plasma, entonces
Por esta cinética, el primer semana puede tener un aumento de la viremia y después debería empezar a bajar. Y lo tenemos que empezar a controlar semanalmente, ¿hasta cuándo? Hasta tener o 2 negativas, si no tenemos no tenemos una prueba muy sensible, pero si tenemos pruebas muy sensibles con niveles de detección de 150, con una sola negativa podemos suspender el tratamiento. ¿Y cómo controlamos y qué hacemos con el tratamiento? ¿Hacemos tratamiento preventivo en todos o hacemos profilaxis? Vamos a hablar un poquito de estas dos técnicas. Tratamiento anticipado, que consiste en hacer controles, el paciente post-trasplante, lo que hacemos es controles semanales y vemos si el virus se positiviza y en ese caso le damos tratamiento, ¿sí? El umbral, como dije, depende de cada centro. En nuestro centro usamos 2000, pero siempre hay que estar atento a qué umbral van a utilizar en cada centro. Entonces, desde el trasplante le hacemos controles semanales con cargas virales, y si pasa este umbral de 2000, iniciamos tratamiento con valganciclovir 1800 días, o en el caso de que no pueda utilizar la vía oral, ganciclovir 10 miligramos kilo día. ¿Hasta cuándo? Hasta negativizar la carga viral. Y como les dije, si es muy sensible, menos de 150 copias, una sola carga viral, y si no tenemos más sensible, 2 cargas virales separadas por una semana negativa. Bien, y después está la otra estrategia, que es profilaxis universal. ¿Y en qué consiste la profilaxis universal? Se puede darle a todos los pacientes trasplantados profilaxis, ¿sí? ¿Con qué? Con ganciclovir 900 días, en la mitad de la dosis del tratamiento, o ganciclovir 5 miligramos kilo día. ¿Por cuánto? Por 3 a 6 meses, ahora vamos a ver cuál es el tiempo adecuado. Lo que hacen la mayoría de los centros es una combinación de las dos técnicas. Hacen profilaxis dirigida contra los de más riesgo, es decir, los pacientes que son mismatch, los que recibieron timoglobulina, los trasplantes de pulmón, intestinos y en algunos centros páncreas, y los que reciben la lentuximab. Estos reciben profilaxis. Y a los otros lo que se le hace es tratamiento preventivo, es decir, se los controla, y cuando tienen riesgo, cuando tienen la carga viral positiva, se les inicia el tratamiento. Bien, lo que hay que hacer es, si el paciente está con profilaxis, no hay que realizar controles con cargas virales, sino se realiza solamente cuando uno sospecha que puede estar fallando la profilaxis y tener una reactivación. Pros y contras de cada uno. La profilaxis es efectiva, hay grandes estudios que lo demuestran. El tratamiento preventivo también es efectivo, pero hay estudios más pequeños, no hay tantos estudios de gran peso estadístico. Los dos son factibles. La profilaxis es más fácil porque el paciente se lleva sus comprimidos y los debe tomar. En cambio, el tratamiento preventivo depende de la logística, que el paciente vaya a sacarse sangre todas las semanas, y mientras que está cerca del centro de trasplante, esto es más fácil, pero sabemos que muchas veces los pacientes vuelven a lugares del interior donde esto no se puede realizar. La profilaxis tiene el riesgo de CMV tardío. CMV tardío se llama a el CMV que aparece después de suspendida la profilaxis, y generalmente estas se producen más con enfermedad que reactivación solo con carga viral. En cambio, en el tratamiento preventivo esta entidad es menos frecuente. La profilaxis, el costo va en la droga, mientras que en el tratamiento preventivo el costo va en el laboratorio, ¿sí? La toxicidad con la profilaxis existe porque estamos dando una medicación. En cambio, el tratamiento preventivo se expone a la toxicidad solo si reactiva. La profilaxis, al darle medicación crónica, lo que tenemos riesgo es de que este virus se vuelva resistente, existe la potencialidad de que se vuelva resistente a la droga, mientras que el tratamiento preventivo, si se le da, es solamente para tratamiento, el riesgo es menor. Y en cuanto a los efectos indirectos del virus, que esto es lo que yo le dije que es un problema del citomegalovirus, existen datos consistentes en metaanálisis de que esto puede prevenirse con la profilaxis. En cambio, el tratamiento preventivo, estos datos existen, pero son muy limitados. Entonces, cuando le dije cuánto tiempo, qué hacer con estos trasplantes, ¿sí? Cuando vemos estas son las guías americanas, que dice para riñón. Para mismatch el riesgo de reactivación es alto. ¿Y qué se recomienda? ¿Sí? Se recomienda 6 meses de valaciclovir o ganciclovir o Tremtib. Se puede hacer cualquiera de las dos, si no es que hay que hacer una o la otra. Lo que sí hay que hacer, si uno no le va a dar profilaxis, tenemos que estar seguros de que podamos sí o sí todas las semanas sacar las cargas virales, porque si no, esto va a fallar. En cambio, los de menor riesgo, riesgo intermedio, que son receptores positivos, esto se puede hacer por 3 meses, la profilaxis, o hacer profilaxis preventiva, ¿sí? Con controles con carga viral.
Bien, otros pacientes también de riesgos en los que se recomienda profilaxis, como le dije, es el tratamiento antilinfocítico y pacientes que reciben potente inmunosupresión, ya sea porque el paciente está sensibilizado, porque tiene incompatibilidad AB0, entonces que reciben Rituxi, bortezomib, eculizumab o plasmaféresis. Estos pacientes por ahí es recomendado pasarlo a profilaxis más que a seguimiento con cargas virales. ¿Hay alguna evidencia a favor de que el everolimus tiene efecto antiviral y tiene menos reactivación del citomegalovirus? Este es un estudio de Brasil, lo que hicieron es dividir en 3 grupos. Uno recibió timo más everolimus, otro Bacilliximab más everolimus y otro Bacilliximab más micofenolato. Y fíjense en el gráfico la diferencia de reactivación en los pacientes que recibieron everolimus. Es muy bajita la posibilidad de reactivación de estos pacientes MB comparados contra los no everolimus. Hicieron un análisis multivariado, incluso en los pacientes de más riesgo, los que tenían tratamiento antirrechazo, los que eran mismatch, y el riesgo tenían un poco mayor, pero el riesgo everolimus versus micofenolato era muchísimo, muchísimo menor. Incluso ellos proponen en el trabajo, que no es algo que se haga, no testearlos con cargas virales, porque es pensarlo solo cuando tiene síntomas y buscar la enfermedad, pero no buscarlo en forma rutinaria. ¿Y con qué se trata una vez que uno reactiva el citomegalovirus? Ese es el estudio Victor, que es un estudio viejo, pero que muestra que es lo mismo si el paciente tiene buena tolerancia a la vía oral y no tiene una enfermedad severa, tratarla ya sea con ganciclovir endovenoso o valganciclovir vía oral. Es exactamente lo mismo de efectivo. ¿Y cuánto hay que tratarlo? Nuevamente, hay que tratarlo mínimamente 2 semanas y hasta que tengamos 2 cargas virales negativas. Entonces, como decía, duración del tratamiento, siempre hay que monitorizarlo. La carga viral, como ya les dije previamente, se hace semanalmente y hay que tratarlo hasta que resuelva, por supuesto, los síntomas, 1 o 2 muestras consecutivas, dependiendo del punto de corte que tengamos, y no menos de 2 semanas, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque esto disminuye la tasa de recurrencia. Si no cumplimos estos criterios, es más frecuente que el CMV recaiga post-tratamiento. Y los que pueden determinar que esto sea mayor a 2 semanas o mayor a este periodo es cuando tenemos una infección primaria. ¿Por qué? Porque las cargas virales son muy altas y probablemente a las 2 semanas no las negativicemos, o altas cargas virales de inicio por otra causa. Entonces, el tratamiento que se recomienda siempre vía oral, excepto enfermedad severa o que tenemos déficit de absorción, como les dije. Y en cuanto a la disminución de la inmunosupresión, no hay que hacerlo de rutina. Hay que hacerlo cuando hay falta de respuesta, que la carga viral persiste alta a pesar del tratamiento, cuando la enfermedad es muy severa, cuando la carga viral de inicio es muy alta, o cuando hay leucopenia, que probablemente, no le dije, pero la principal toxicidad de las drogas antivirales de efecto contra el CMV es la leucopenia. Entonces, si ya tenemos leucopenia y tenemos una droga como el micofenolato que produce leucopenia, por ahí disminuirla para que tolere mejor la droga. Y en cuanto al fallo del tratamiento, la resistencia al antiviral principalmente depende de las dosis. Esto es principalmente los pacientes con trasplante renal tiene una función renal principalmente en el primer periodo post-trasplante fluctuante. Entonces, si uno le va a dar ya sea profilaxis o tratamiento, debe estar atento a corregir, porque se ajusta por clearance, la dosis que está tomando para que el paciente no tenga dosis subóptimas y mayor riesgo de resistencia o de reactivación. La vía, ¿sí? El vía endovenosa tiene menos opciones y la droga. Bien. Otro tema que vamos a hablar es nefropatía por BK. La nefropatía por BK, el BK es un virus DNA que se reactiva en inmunocomprometidos. En trasplante de médula el más frecuente es la cistitis hemorrágica, y en los trasplantes renales es la estenosis uretral o la nefropatía por BK. Tiene una incidencia, según las series, entre un 2 a un 10%, pero una vez que el BK está presente, el riesgo de pérdida del injerto es alto. Hay 2 técnicas de testeo de este virus y de buscarlo preventivamente antes de que aparezca, y es en todos los trasplantes renales, cada 3 meses, le podemos hacer en orina, BK en orina con PCR o buscar las células de decoy, y esto lo hacemos por 2 años y después anualmente por 5 años, o las técnicas más modernas hablan de hacer carga viral en suero mensualmente hasta los 9 meses, cada 3 meses hasta los 2 años y después anual hasta los 5 años. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene positividad del BK en sangre, uno lo que va a hacer es bajar la inmunosupresión antes de que aparezca el daño renal, ¿sí? Si yo tengo un BK positivo en sangre, el valor predictivo positivo para nefropatía por BK temprano, 2 a 8 semanas después de producida el DNA en sangre, es del 30 al 50%. Entonces lo ideal es, antes de que aumente mucho la inmunosupresión, la carga viral, bajarla. ¿Por qué? Porque si tenemos
cargas menores a 4 logaritmos, el clearance del virus es más rápido en sangre. Ahora, si ya tenemos más de 4 logaritmos, es dificultoso bajar este virus en sangre. Entonces, una vez que bajamos la inmunosupresión, se recomienda repetir la carga las 3 semanas y ver qué pasa. ¿A quién biopsiar? ¿A todos los pacientes o a quiénes biopsiamos cuando tenemos una nefropatía por BK? Y lo que se hace es, si el paciente tiene caída del filtrado o tenemos un riesgo o sospechamos rechazo, el paciente debe ser biopsiado. Si no, solo se baja la inmunosupresión y se ve cómo evoluciona el paciente. Entonces, el tratamiento, como le dije, es reducción de la inmunosupresión. Todas las otras drogas no hay evidencia muy clara de que sirven. Entonces, indicación, bajar la inmunosupresión, y las otras drogas por ahora no se están usando para el tratamiento, por lo menos acá, y muchas no están disponibles acá en Argentina. Muy pocas palabras de infecciones parasitarias, porque no son muy frecuentes, siempre esto depende de la endemia de cada país. En la Argentina, Cryptosporidium, principalmente para diarrea, Strongyloides en la zona norte, en el norte del país, Toxoplasmosis y Chagas son las más importantes. Vamos a empezar a hablar de Chagas. Chagas es la parasitosis más importante que tenemos en los pacientes trasplantados en la Argentina, y hay 2 escenarios. Uno es que el receptor sea positivo, sea chagásico y reactive la enfermedad, y otro es que el receptor sea negativo, pero el donante sea positivo. Entonces este órgano no se descarta, se puede utilizar, pero si el paciente adquiere la infección por el donante, esto se llama infección primaria. Las dos se tratan y se controlan iguales. La clínica de presentación, lo más frecuente cuando producen la reactivación con enfermedad, es la paniculitis, y menos frecuentemente miocarditis o chacoma cerebral, pero por esto lo que uno tiene que hacer es controlarlos y evitar que lleguen a la clínica, y diagnosticar la parasitemia y tratarlo antes de que hagan la clínica. Ahora les voy a explicar bien cómo se hace el seguimiento. Este seguimiento es para evitar la enfermedad, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es monitoreo y evitamos o la infección primaria o la reactivación. Bien, ¿y cómo se hace el seguimiento? Hay nuevamente 2 técnicas, el STRUD y la PCR. La PCR es mucho más sensible y más temprana que el STRUD, al igual que esto es lo mismo que PCR y antígeno para CMV, y lo que se recomienda es hacerlo semanalmente por 2 meses, después lo hacemos cada 2 semanas hasta los 3 meses, y posteriormente lo hacemos mensual hasta el año. Y después del año, 1 por año, ¿sí? Y aparte de esto, cuando uno sospecha que hay enfermedad por Chagas, hay que hacerla nuevamente. Y cuando sospechamos, cuando hay fiebre, cuando hay lesiones en piel, paniculitis, hay que hacerlas en sangre las determinaciones, y también si hay una muestra con invasión de órgano, hay que hacerle PCR y parasitológico en la muestra, por ejemplo, en la piel. Si yo voy a aceptar un donante chagásico, es fundamental que lo pueda controlar, porque si no el paciente va a hacer la enfermedad, y si yo no la sospecho, el paciente tiene alto riesgo de fallecer. Esto, por ejemplo, pasa en otros países donde no se testeaba de rutina y tenían donantes que venían del hemisferio sur. Entonces, es fundamental conocer que el paciente tenga Chagas, hay que testearlo en el pretrasplante el donante, y el receptor, por supuesto, y monitorearlo. Nuevamente, como les dije, el STRUD tiene menos sensibilidad y es más tardío, por lo cual la recomendación sí se puede hacer PCR, y cuando yo tengo cualquier valor de PCR positivo, hay que tratarlo, ¿sí? Y el tratamiento pretrasplante, si yo tengo un donante vivo que es chagásico, se recomienda para evitar la transmisión. Este es un caso, no es un trasplante renal, es un trasplante hepático que se presentó con paniculitis. Fíjense que son lesiones de bordes poco definidos, eritematosas, y son muy, muy dolorosas. Y ahí vemos la biopsia, que lo que se ven son los nidos de mastigotes. 2 palabras de estrongiloides. Estrongiloides generalmente es un germen que está en el intestino, y lo que se produce en los pacientes trasplantados es la hiperinfestación, que es que este germen sale del intestino y hace un circuito que pasa por el pulmón, pasando por la sangre, pasa por el pulmón, y posteriormente hay otro síndrome que es mucho más riesgoso, que es que sale a la circulación y pasa al sistema nervioso central. Estas son las formas más comunes de presentación en los pacientes trasplantados. Y este es el caso de 2 pacientes con trasplante renopáncreas que creemos que el estrongiloides vino por el duodeno del donante, los cuales a los 2 a los 4 meses hicieron síndromes de hiperinfestación, con lesiones en piel, con compromiso pulmonar y compromiso del sistema nervioso central, con meningitis secundaria, porque estas bacterias al venir al intestino, estos parásitos, perdón, al venir al intestino llevan bacterias pegadas a su superficie y producen meningitis por bacilos negativos. En cuanto a las infecciones tardías, nuevamente estas son infecciones de la comunidad. Vamos a hablar principalmente de la tuberculosis, que es un problema en estos pacientes. Tiene una incidencia que depende, las series va menor al 1 al 15%, esto depende principalmente de la incidencia del país. Generalmente aparecen después del año del trasplante,
Siempre hay que evaluar tanto al donante como al receptor. Por supuesto, al donante se lo puede evaluar únicamente cuando es donante vivo, al donante cadavérico no se lo puede evaluar. Generalmente, cuando tenemos una tuberculosis por reactivación que el paciente ya tiene, por infección que el paciente tenía previamente al trasplante y el inmunosuprimir se reactiva, la forma más frecuente de pulmonar es la pulmonar con 70%, extrapulmonar 30%, pero de las pulmonares 20% son diseminadas y esto es 40 veces más riesgo de ser diseminada que la población general. Tiene una alta mortalidad, el 30%, y el gran problema en el tratamiento es las interacciones de la rifampicina con los inmunosupresores. Como les dije, hay descenso marcado de la inmunosupresión, que lo que hace es producir pérdida de injerto hasta un 27%, por eso en algunos centros se recomiendan regímenes sin rifampicina para tratamiento, pero recordar que si no usamos rifampicina, los regímenes deben ser de 12 meses. En cuanto a la incidencia, esto es un trabajo también del Hospital Italiano que muestra que la incidencia de tuberculosis es 72 veces el de la población general. En esta serie no hubo mortalidad por tuberculosis. En cuanto a infecciones del sistema nervioso central, la infección del sistema nervioso central no es un problema no es de lo más frecuente de ver en el post-trasplante, pero es un evento grave. Fíjense que de todas las complicaciones del sistema nervioso central en los pacientes trasplantados, 5 a 10% son de etiología infecciosa, y el diagnóstico principal son con etiologías no infecciosas como toxicidad por drogas, fenómenos isquémicos o cuadros psiquiátricos, y dentro de las causas infecciosas lo más importante es el criptococo, pero puede haber algunas otras causas. Hablando un poquito para terminar de COVID y trasplante renal, este es un estudio multicéntrico de 204 pacientes trasplantados renal de 2 estudios. Fíjense que la ausencia de fiebre es un dato importante, hasta un 4% de los pacientes no tienen fiebre. La diarrea también es una causa importante, tienen hasta, de seguro en las series, entre un 20 y un 30% de diarrea, es decir, se presentan con síntomas gastrointestinales más frecuentes que la población general. Otro dato importante es que el tratamiento de los inmunosupresores, si bien todas las series hacen, hay diferencias en cuanto al manejo, la gran mayoría de lo que hacen es disminución o suspensión del micofenolato, y la mortalidad es del 21%, es decir, es mayor que la población general. Si esto es porque el paciente es más comórbido o por el trasplante en sí, todavía es un tema que no está claro. Este es un estudio también de Estados Unidos, España e Italia, con 140 pacientes trasplantados renales, y que se fija cuáles son los factores de riesgo para mortalidad, igual que la población general, la presencia de edad, la edad mayor a 60 es un factor de riesgo, que se presenten con disnea o insuficiencia respiratoria, que el paciente tenga alteraciones del laboratorio o que esté trasplantado recientemente, y, perdón, otra cosa que les dije es que tenga deterioro en la función renal. Si tiene deterioro en la función renal, tiene mortalidad. Entonces, para ir terminando, ¿qué es lo que les quiero dejar? Faltan muchas cosas por ver porque es una clase que solo es pantallazo de las principales cosas, pero siempre hay que plantearse cuando uno tiene una infección en un trasplantado renal distintos escenarios. Hay que ver la historia del paciente en el pretrasplante, qué infecciones latentes tenía, qué profilaxis se le dieron, cuáles recibió y cuáles está recibiendo actualmente. ¿Qué historia de inmunosupresión tiene? Si tuvo rechazos frecuentes o no, porque por ahí estamos tardíamente en el trasplante, 10 años, pero tuvo un rechazo reciente, entonces volvemos a pensar en gérmenes oportunistas. Si tuvo virus inmunomodulador de eso, no, porque esto tiene más riesgo de infecciones micóticas y de complicaciones en el post-trasplante. ¿Qué inmunosupresión toma ahora? Si tiene everolimus, que tiene menos riesgo de virales, pero también existe el riesgo. Tiempo del trasplante, con todo esto nos hacemos un escenario y en base a eso podemos pensar en qué gérmenes y en qué periodo estamos y qué estudios tenemos que pedir y si es necesario un tratamiento específico. Seguramente quedarán muchas preguntas que ahora les contestaremos porque es un tema muy amplio y lo que traté de darle acá es un pantallazo. Muchas gracias.